Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la Cátedra Madero. Soy Sofía Ramírez y hoy tenemos un especial sobre la consulta popular. Nos acompaña la doctora Carolina Mónica Aguilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien nos estará hablando sobre este ejercicio que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y bueno, sin más, pues comencemos. Muchísimas gracias. Al contrario, querida Sofía, gracias por la invitación, por la oportunidad. Es un gusto estar en este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues adentrándonos un poco justo al tema general, ¿nos podría empezar a comentar por qué son importantes llevar a cabo estos instrumentos de participación ciudadana, bueno, como es el caso de la consulta popular? Este tipo de instrumentos son fundamentales para las democracias contemporáneas porque permiten lograr mayores equilibrios y en cierto sentido pues matizar o suavizar algunas pues deficiencias que tienen las democracias representativas en las cuales pues invitamos a la ciudadanía a opinar políticamente una vez cada 3, cada 4, 6 años dependiendo del diseño institucional y por el contrario consultas populares y otros ejercicios similares de participación ciudadana permiten que las y los ciudadanos, las personas tengan la oportunidad de estar más involucrados, de participar de manera pues más constante, más cotidiana y opinar o decidir sobre asuntos de especial relevancia para la sociedad. Entonces, en ese sentido es una gran oportunidad que cuando se implementan estos instrumentos tenemos como ciudadanas y ciudadanos para pues hacer escuchar nuestra voz y pues decir a nuestros políticos qué tipo de decisiones queremos que tomen o hacia dónde queremos que lleven los asuntos del país. Ok, doctora. Y bueno, pues justamente adentrándonos ya como tal al ejercicio, a la próxima consulta, pues lo que justamente se va a consultar este 1 de agosto, pues es si se va a llevar, si se van a llevar a cabo acciones para emprender un proceso legal, ¿no? Sobre las decisiones políticas que en su momento actores políticos tomaron durante su gestión, ¿no? Y pues bueno, con ello que se pueda garantizar como esta parte de la justicia y los derechos de quienes hayan resultado afectados bajo la toma de esas decisiones. ¿Qué nos puede comentar al respecto? O sea, ¿usted considera que hay otros temas que deberían de ser consultados a través de este ejercicio? Sí, definitivamente, yo creo que la consulta popular, bueno, ese es el primer ejercicio que vamos a tener a nivel nacional, por eso también es tan importante que le pongamos atención, que entendamos de qué se trata y cuáles van a ser sus alcances, pero también podríamos pensar en una serie de otros temas, de otro tipo de preguntas que se nos podrían estar haciendo a las y los ciudadanos sobre los temas de importancia nacional. Usualmente las consultas o los referéndums, que ahí la diferencia entre ellos que en uno se pregunta a las personas, a la ciudadanía sobre ciertos tipos de políticas o decisiones y en otros sobre legislaciones que se aprueban. Pero en ambos casos, digamos, las consultas corren o suelen correr en dos niveles, ¿no? Justo en temas de mayor trascendencia para la vida de todo el país, para la vida de toda una nación, y por otro lado, sobre decisiones pues las más cercanas a nosotros, ¿no? A nosotras, en las que se toman a nivel pues ayuntamiento, a nivel colonia, barrio, cuando estamos realmente pues muy cercanamente afectadas y afectados por esas decisiones. Pensando en esos temas de relevancia pública nacional, yo creo que podrían preguntarse algunos aspectos que pudieran dirigir la política nacional a mediano o largo plazo, es decir, estar preguntando sobre, por ejemplo, qué tanta importancia o qué tipo de política ambiental quisiera tener la ciudadanía, ¿no? Hacia dónde llevar algunos aspectos educativos, por ejemplo, ¿no? Hacia dónde llevar algunas soluciones relativas a las pensiones, algunos programas de bienestar, cobertura de salud, por ejemplo, donde hay algunas disyuntivas ante las cuales pues,
alguien tiene que decidir, ¿no? Y finalmente lo hacemos nosotras y nosotros, las y los ciudadanos, de manera directa o indirecta, de cuáles son las direcciones de esas políticas. Pero podríamos pensar justo en fortalecer esas preguntas directas. Creo que a nivel internacional hay algunos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, apenas el mes pasado en Suiza se les preguntaba a las personas si están de acuerdo que los subsidios que otorga el gobierno para las y los agricultores solamente se puedan otorgar a las personas que no contaminan, digamos, quienes no utilizan pesticidas u otros químicos que pudieran afectar la calidad de tierra o del agua con la cual utilizan, ¿no? Ese tipo de preguntas o qué hacer frente al cambio climático, obviamente ya en algunas alternativas muy concretas, creo que podrían dar pie a consultas y a decisiones muy interesantes por parte de la ciudadanía. Por supuesto, tendrían que estar acompañados de un buen debate público, de difusión de información muy sólida, suficientemente profunda y técnica, pero también accesible para que todas y todos quienes no somos expertos en este tipo de temas, por ejemplo, pudiéramos hacernos de una opinión más o menos pues equilibrada y decidir simplemente, ¿no? Entonces creo que sí hay bastante más margen, tanto en la vida nacional, pero también en esa vida a nivel municipal, a nivel colonia, donde se podría involucrar de manera mucho más pues, intensa a la ciudadanía en la toma de decisiones para conocer sus preferencias sobre problemas concretos, ¿no? Especialmente donde hay que determinar las prioridades de las políticas públicas. Bueno, ya veremos justamente los resultados, alcances y las consecuencias que traiga consigo esta consulta y probablemente podamos tener este ejercicio mucho más adelante de nueva cuenta. Y bueno, adentrándonos un poco al aspecto de los actores que estuvieron promoviendo y aprobando, ¿no? Que se llevara a cabo este ejercicio, ¿considera usted que el papel de estos actores, ¿no? Y las resoluciones que se dieron alrededor de esta consulta popular han sido beneficiosos y responsables? Es una pregunta bastante compleja porque por un lado definitivamente pues es positivo que ya por fin, ¿no? Tantos casi, ya van a ser casi 10 años desde que se reconoció la figura de la consulta popular, vamos a tener un primer ejercicio a nivel nacional. Eso sin duda es positivo entonces que se activa este mecanismo, aunque pues hay que reconocer que el camino ha sido un poco complejo y bastante controvertido, empezando por la pregunta que como sabemos, siempre se somete a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte tiene que revisar si el tema es acorde con los límites constitucionales, que hay algunos temas que no podemos someter a consulta, por ejemplo, pues los derechos humanos, esos no se consultan, esos se tienen que garantizar por parte del Estado y punto, eso no puede estar sujeto a ningún tipo de decisión. Sin embargo, en este caso particular, pues la Corte determina modificar la pregunta de manera pues, sustantiva. Ya no hay referencia a nombres y apellidos de ciertas personas, ya no se habla de la responsabilidad penal, sino se habla de responsabilidad en general y más bien parece ser que la Corte está encaminando la pregunta en esa nueva versión sobre la cual nos vamos a pronunciar el próximo 1 de agosto, la enmarca más en la lógica de reivindicación o protección de los derechos de las víctimas. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo el Estado o de qué manera tan firme tendría que estar actuando el Estado para tratar de reparar el daño que se ha hecho por parte del propio Estado, que el propio Estado ha infligido a la ciudadanía mexicana? En este sentido, esa actuación de la Corte, esa interpretación, la validación, pero con otra pregunta, pues ha sido objeto de mucha controversia, de muchas discusiones y pues hay diferentes posturas. Hay quienes consideran que de plano la consulta sobre este tema no tendría por qué celebrarse, porque no tendríamos necesidad en principio de consultar si el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones y pues atender a las víctimas
y reparar el daño es una de las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Por otro lado, hay quienes apuntan a la oportunidad que nos podría dar esta consulta de, digamos, reforzar el mandato, si es que la mayoría de las personas, si es que acuden más de 40% de las personas con derecho a participar, a emitir su voto, eso podría como reforzar el mandato que se les está dando y colocar esas reparaciones como una de las prioridades del Estado mexicano e incluso abrir un debate público, quizá por fin más serio, más profundo, sobre cómo tendría que tratar el Estado mexicano a las personas afectadas en las últimas décadas. Por otro lado, también tenemos que reconocer que el Instituto Nacional Electoral, quien es la autoridad responsable por la organización de la consulta, está trabajando pues sin recursos, porque a pesar de que el legislativo activa la consulta, la envía a la Suprema Corte y pues, inicia ese procedimiento de celebración. El presupuesto que se le asigna al Instituto Nacional Electoral para este año, pues no solo no prevé los recursos que el INE necesita para poder realizar, para poder organizar la consulta, pero incluso los reduce. Entonces, ahí sí podríamos cuestionar qué tan responsable es esa actuación del legislativo, quien por un lado impone la obligación de realizar cierta tarea que está asignada a un órgano autónomo del Estado mexicano, al Instituto Nacional Electoral, y al mismo tiempo pues no garantiza los recursos que son fundamentales para que este ejercicio se lleve a cabo debidamente. Entonces, creo que es una respuesta pues, que definitivamente no es sencilla, ¿no? Y donde encontramos positivos, como la propia activación, donde encontramos pues, muchas controversias respecto del rol de la Corte en la validación y la modificación de la pregunta, donde encontramos esa irresponsabilidad por parte del legislativo al no otorgar, no asignar los recursos, y me parece un papel muy importante, muy positivo del Instituto Nacional Electoral, que a pesar de las dificultades a las que he estado enfrentando, está organizando esta consulta.